uno vive con eso, vive con esa pérdida. Y hay veces es la muerte, y hay veces es el divorcio, a veces es el trabajo. Y es eso, es como difícil conciliar con esa. ¿Por qué yo iba muy bien en esa chamba y mejor eligieron a otro que a mí? ¿Por qué? Y uno carga con eso. En fin, eso pienso yo que tiene mucho, mucho que decir para todos nosotros y nos cuesta trabajo siquiera abordarlo. Por eso los divorcios son, ok, no me funcionó, vamos con el siguiente, ¿no? Y este me va a funcionar porque, no sé, hay ciertas cosas que estoy buscando que no tenía esta chica o este hombre y ahora busco nuevas. No es tan fácil y uno va cargando esas pérdidas. Y seguimos en esta conversación, en esta segunda parte, donde hablamos de la generosidad de construir una vida con relaciones significativas. Y es generosidad, es lo que proyectamos nosotros cuando agradecemos tener relaciones sanas, relaciones significativas. No es fácil, no es fácil y nuestros invitados y compañeros nos cuentan sus experiencias. Escuchémoslos. Rebe, Ana, vamos a tener 20 minutos para conversar esto y cerramos. Entonces, ¿cuál de las dos? Pues si me permiten, voy a hacer un par de preguntas. Eh, Entiendo todo eso que tú dices, Oscar, porque es que lo entendí con mis papás y entiendo también qué tanto de eso uno reproduce en las relaciones con los hijos. Pero quería preguntarte, Oscar, ¿cómo fue esa relación cuando la mamá murió? Es decir, ¿qué pasó ahí en ese momento? Porque en otra conversación anterior, eh, pues te entendí que lo que habías dicho era, he debido estar más cerca de ellos. Entonces, no sé si eso es parte de ese mismo pensar de que cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida, o si fue una forma tuya de guardarte tú frente a lo que estaba pasando cuando muere tu esposa. Entonces, es un poco de ese sentimiento, cómo fue y cómo se transmitió y cómo fue la interrelación en ese momento. Esa era la pregunta, esa es la pregunta que tengo para ti, un poco de cómo se analiza eso que pasó en ese momento, frente a tus hijos, pues. Sí, sí, gracias, Ana. Mira, eh, digamos como la muerte de mi esposa fue un proceso lento, digamos, del momento en que se determinó que estaba con un problema que no iba a darle más de 6 meses, un año de vida. Mis hijos iban a visitarnos los fines de semana. Ellos estaban en la universidad, pero iban los fines de semana a visitarnos, a excepción del menor. Entonces, digamos que yo ahí tenía pequeñas conversaciones, pero más como de forma, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Y ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Que vas a hablar con tu mamá sobre algo? Era más ese papel de supervisor, de preguntar, pero digamos que eso los centraba también a ellos de que el propósito de que yo venga el fin de semana no solamente es estar aquí acostado al pie de mi mamá viendo un programa de televisión, sino estar con ella, ¿sí?
Después de que cuando ella muere y el tiempo posterior a eso, ella murió a fines de noviembre y hasta el 15 de diciembre más o menos estuvimos juntos. Por un periodo breve ellos fueron a la universidad, terminaron sus cosas, pero nos vinimos a Colombia y como desde el 15 de diciembre, 20 de diciembre hasta el 15 de enero estuvimos juntos. Y ese momento fue el momento en el que tal vez compartimos más esa parte, digamos, hablar un poco sobre o sea, hay una vida después de la muerte. Ustedes se han soñado con su mamita, ¿cómo les ha ido con eso? O sea, algunos temas que hablábamos relacionados con la muerte, con la vida después de la muerte, sobre cómo se afectaba, o sea, cómo afectaba eso a cada uno, pero sin ningún tipo de estructura, o sea, era más bien como saquemos lo que hay adentro. Y ya después del 15 de enero, cuando cada uno vuelve a sus cosas, ahí paró. Digamos que hasta ahí fue ese tema. Y posteriormente, en la medida en la que yo fui eh, como viviendo una vida más solo, cada que me veía con ellos, pues hablábamos sobre ciertos temas. Principalmente hablábamos sobre el tema de la religión y de cómo había influido en ellos. Eh, y aún hoy en día a veces hablamos sobre el tema, pero nunca yo lo asumí desde un punto de vista, tengo que estructurar esto y tengo que hablar con ellos de una manera estructurada con un fin determinado. Es que a mí siempre me ha parecido muy valioso eso que dijiste en una de las sesiones anteriores de que nunca es tarde. Eso me parece valiosísimo porque sí, porque nunca es tarde. El hecho de que hayan pasado tiempos o lo que sea, pues nunca es tarde para hablar esas cosas o cualquier cosa que tenga uno que hablar. Y eso, por ejemplo, lo que yo rescato en el caso de lo que hemos oído siempre, de lo que tú dices, es nunca es tarde. Eso me parece que ha sido de las enseñanzas más valiosas, por lo menos de estas reuniones. El nunca es tarde. Entonces eso, de mi parte, te lo agradezco fundamentalmente. Ok. Listo, Ok. Rebe. No, tu micrófono. Perdón, siempre me sorprenden con su apertura. A veces pareciera que lo, que lo prepararon, porque no son temas tan fáciles de que a uno le digan, ¿y tú cómo manejaste tu espiritualidad? Y yo me puse un poco a pensar en mi historia y no está nada fácil. Los oigo a ustedes y fluyen y lo tienen muy claro y sobre todo, pues sí, les agradezco mucho su confianza porque obviamente se ha creado un espacio en donde ustedes se sienten muy bien al platicar y eso es valiosísimo y yo se los agradezco mucho. Creo que si Constanza habla de la sorpresa de esta persona que está haciendo los podcasts, esa es una de las grandes sorpresas de este espacio, que se mueven cosas que no estamos acostumbrados a escuchar de manera tan espontánea y tan clara. Entonces, nuevamente, gracias por eso, porque yo he aprendido montones con ustedes, la verdad. En tu descripción, Oscar, de la muerte de tu esposa y las pláticas con tus hijos, es bien interesante y por eso se va a retomar el tema que para mí es fundamental en nuestro cotidiano, aunque no parezca, y es el de la pérdida.
porque si bien ustedes platicaban mucho de los temas religiosos, de qué va a pasar, qué crees después de la muerte, y creo que esa es la evolución que uno va pasando como ser humano en la vida, ¿no? Primero estás temeroso de Dios, no sabes si sí, si no, como decía, creo que Ricardo, solo pensar en algo que no se valía pensar, ya te llenaba de culpa, porque Dios estaba dentro de tu cabeza. Entonces, no era preguntarle al sacerdote o a la mamá, era que se te ocurriera, ya era grave. Entonces, irse quitando eso con la edad, o no, porque mucha gente muere así, pero en nuestro caso se ve que nos hemos liberado un poco de ciertos conceptos demasiado cerrados de las religiones. Entonces uno empieza a pasar al siguiente paso, que es, como no estoy seguro si existe el más allá o no existe, como no sé realmente si yo he sido bueno o malo, para empezar no le tengo mucho miedo a la muerte y vamos a pensar que polvo somos y en polvo nos convertiremos y el aquí y el ahora y todo esto. Eso creo yo que antes o después nos lleva a ese punto en donde cómo voy a manejar la pérdida del otro. Porque cuando pienso que lo voy a ver en el más allá, tengo una esperanza. Cuando no estoy muy seguro, esa pérdida ahí está como un peso específico, ¿no? Y creo que en tu caso, y con esto que decía Ana de que nunca es tarde, esa es la parte que toma mucho tiempo poder platicar con el otro, con quien quiera que sea, porque toma mucho tiempo pensar en eso con uno. ¿Qué significó esa pérdida en ese momento para mí, para mis hijos, ¿no? ¿Cómo han podido soltar esa pérdida o aferrarse a la persona? Porque es muy difícil soltarla. En fin, creo que ahí hay todo un tema y por eso lo vamos a tocar en algún momento, porque uno vive con eso, vive con esa pérdida y hay veces es la muerte y hay veces es el divorcio, a veces es el trabajo y es eso, es como difícil conciliar con esa, ¿por qué yo iba muy bien en esa chamba y mejor eligieron a otro que a mí? ¿Por qué? Y uno carga con eso. En fin, eso pienso yo que tiene mucho, mucho que decir para todos nosotros y nos cuesta trabajo siquiera abordarlo. Por eso los divorcios son, ok, no me funcionó, vamos con el siguiente, ¿no? Y me va a funcionar porque, no sé, hay ciertas cosas que estoy buscando que no tenía esta chica o este hombre y ahora busco nuevas. No es tan fácil y uno va cargando esas pérdidas, porque son pérdidas al final. Y ahora quisiera yo, si todavía tengo un ratito chiquito, que me platicaran eso que ustedes sienten que les transmitieron a sus hijos de una manera de libertad, de responsabilidad. ¿Cómo son ellos ahora con sus hijos, si es que ya tienen hijos, o como seres humanos en su forma de ser? ¿De qué manera han evolucionado? ¿Están mejor? ¿No tanto? ¿Cómo los viven ustedes? Bueno, yo creo que en el caso mío, mi hija me ha superado lejos en ese sentido. Creo que las semillas que se sembraron, sí, han dado sus frutos bastante bien. Yo creo que el hecho de, cuando me estaba recordando cuando nació la hija, fue cuando yo más identifiqué en querer ser mejor yo cada día. Sí, al querer ser mejor yo cada día, y eso implicaba abrir la mente a muchas posibilidades y tratar de entender y comprender cosas que antes nunca ni siquiera había pensado. O sea, fue un momento de coyuntura muy especial, muy especial. Definitivamente, si uno, creo que, entre comillas, tratar de ser padre responsable, eso le cambia la vida.
le cambia la vida el nacimiento de un hijo. Entonces, desde ese punto de vista bastante bien. Yo creo que una de las cosas que hablamos alguna vez y que le insistí, inclusive por ahí tengo una tarjetita que algún día me encantaría leerla, me la mandó desde Finlandia. Dice, papá, gracias por dejarme volar y por moverme que volara. Sí, porque en realidad eso es ella. Esta es una persona que está, no sé, yo creo que ya ha doblado, triplicado las millas recorridas en vuelos por el mundo, sí, y sus relaciones con absolutamente personas de todas partes y el respeto para todas las personas, por más humilde que sea el trabajo de la persona, o sea, la persona más importante de la empresa, ella tiene un trato muy igual, o sea, muy constante y muy persistente igual, y no tiene esas diferenciaciones que uno ve especialmente en nuestro medio y especialmente en el caso de Bogotá, por ejemplo, nota uno mucho esa tanta estratificación tan impresionante, a veces puedo decir hasta salvaje, ¿sí? Del comportamiento o el trato hacia los demás. Y yo lo que he visto en ella me ha parecido espectacular. Ella desarrolló en la empresa, le tomó un tiempo largo hasta que me mandó una carta que habían enviado que desarrolló un programa para empoderar a las mujeres a nivel mundial en la empresa, ¿sí? Que las mujeres se empoderaran y tuvieran pues la posibilidad de ascender, de salarios iguales, de cosas por el estilo, de saber de autoestima, que ellas pueden ser capaces y todo tipo de cosas. Y dije, wow, esto cuando me mostró eso, dije, no, pues yo creo que ahí caló los mensajes que trataba yo de transmitirle, porque es que son cosas que uno veía yo y decía, no, como les decía ahora, yo no estaba de acuerdo en algunas cosas en el colegio, o sea, lo que fuera, o en las mismas empresas, y decía, no, yo quiero que ella sea. Y una vez en una reunión me contó mi papá estuvo en una reunión y había un vicepresidente, y yo me paré en la reunión y yo le levanté la mano y le dije, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo por esto y esto y esto y esto. Ella no lo conocía y después de que terminó la reunión, pues el tipo preguntó que quién es esa persona que habló, digo, tráiganla a mi oficina que yo la quiero conocer. Sí, o sea, fíjense que los verdaderos líderes creo que respetan profundamente y lo más importante no es que todo el mundo lo siga a uno como una ovejita, sino que lo hagan a uno pensar y reflexionar para ver cómo puede uno mejorar en sus actuaciones y cómo puede mejorar el lugar de trabajo, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, bien. Yo creo que hay un poco de situación también por lo que vivió con su mamá y conmigo, la separación y todo esto, que yo no sé hasta qué punto puede ser hasta un lado negativo, pero ella es terriblemente estricta con sus parejas. Ya ha tenido varios novios, inclusive cuando la trasladaron y le ofrecieron, ella vivía en Varsovia y tenía un novio italiano. Y cuando le ofrecieron que se iba para Inglaterra y que a ella le pagaban, y al novio también le pagaban todo, hasta le ayudaban a conseguir el trabajo, y el tipo no fue. Y al final en el diálogo parece que había algo de machismo que el tipo decía, no es posible que la mujer sea la que me cargue a mí, no es posible que ella sea la que vaya a ganar más que yo. No, eso como que no le entró en su estructura mental, no le podía. Entonces, chao, ya sí ha sido el último novio que tú me contabas que le dije, no es muy querido, muy buena persona, pero quiere que yo tome todas las decisiones. No, ya se fue al otro extremo, que era la persona que estaba ahí. No necesito que sea una cosa absolutamente compartida, casi como de 50 y 50. Yo le transmití, me acuerdo mucho, yo sentía mucha nostalgia en el caso de mi mamá, que se casó a los 16 años. Mi papá era viudo, ya tenía 2 hijos y encima de eso luego 6 hijos más, ¿sí? Y mi mamá era de un nivel de inteligencia muy, muy importante y le gustaba mucho lectura. Después de que murió mi papá, siempre andaba con un libro leyendo y estudiando y mirando. Imagínate, ya a esa edad me di cuenta que yo hubiera podido ser una excelente profesional, sino que la vida no le dio la posibilidad. Entonces transmitirle a la hija, mire, no quiero que dependa de una persona para que usted sea feliz. No quiero que dependa de otra persona. Sí, trate de que usted misma sea valiosa por sí misma, y si hay alguien que la acompaña, es chévere, si no, pues que no sea tanto. Yo leí un libro que les comenté, tal vez le mencioné en el anterior, el de Te amo, pero soy feliz sin ti,
que es un libro del que una persona que llama el Papá Jaramillo, sí, una que trabajó con los niños de los Alcantarillas acá, y es un libro espectacular, porque en el libro, la mensajes permanentemente le está diciendo, sí, cualquier cosa que suceda fuera de usted, la felicidad es una cosa que depende 100% de usted. Si usted ve algo como malo, pues va a sufrir, ¿sí? Si usted ve que la otra persona no la trata como debe, pues va a sufrir, pero dése cuenta de que uno no es responsable de las reacciones de los demás, sino que lo que es uno responsable es cómo yo reacciono a las cosas de los demás o cómo reacciono a mis propios pensamientos, ese tipo de cosas. Y creo que eso ha sido bastante valioso. Para terminar, te cuento, en ese proceso desde hace como 5 o 6 años, nuestros diálogos llegamos a que antes ella me pedía consejos. En los últimos 5 o 6 años, yo creo que soy el que le pido consejos a ella, que a mí, o sea, le digo, ¿tú qué piensas de esto? Dime tu opinión. Sí, que ella se dé cuenta que también yo le doy importancia a sus opiniones, y veo una excelente madurez en ese sentido. De parte de ella y de parte mía también, porque yo no me imaginaba, la verdad, aquí les confieso, aquí imaginaba uno en la época de adolescencia, joven, que pedirle un consejo a una mujer, así, o a una novia o alguna de eso, como que eso no me cuadra. Así es ella la que tiene que estar de acuerdo con lo que yo soy, o si no, no hay nada que hablar. Muchas gracias, hasta luego. Aplicar la fórmula química del ácido. Ha sido un placer haberla conocido, que le vaya bien. Chao. O sea, totalmente cuadriculado en darme cuenta que me estaba perdiendo de unas oportunidades excelentes de poder escuchar con total apertura a otra persona, específicamente a una mujer. Y eso lo trataba de practicar con ella. Mil gracias. Oscar, ¿qué opinas tú? Mira, en mi caso, yo hoy en día veo que realmente, de acuerdo a lo que cada uno de mis hijos está haciendo, el medio donde está viviendo, todos tienen una característica en común, y es que son de una gran generosidad, que son solidarios con quien tiene una necesidad o tiene un dolor o tiene un problema. Al punto que mi hijo mayor, pues yo creo que les comenté, mi hijo mayor es socialista, y mi hijo mayor trabaja hoy en día con una ONG en Carolina del Norte, que está ayudando a las personas de menores recursos que viven en viviendas rentadas a educarlos sobre sus derechos como arrendatarios, qué puede y qué no puede hacer el dueño de la vivienda en cuanto a incremento de arriendos, arreglo de la gotera, de pestes, etcétera. O sea, y él está entregado a la sociedad en ese sentido. O sea, y para mí, pues hay cosas, digamos, de su concepto de la sociedad y del gobierno, etcétera, que no los compartimos y que los hablamos, pero no definen la relación. Mi hijo menor, pues que, digamos, era quien más me preocupaba porque no había estado tanto tiempo en la casa. Él fue a una universidad fuera de Carolina del Norte, entonces él pasó mucho tiempo por fuera, los últimos 4 años hasta cuando murió mi esposa. Es alguien que yo lo he visto por los libros que lee, por los videos que ve, por la forma como se ha preparado, que aprendió que el destino de su vida está en sus manos. Las, las veces que me ha llamado como para preguntarme cosas son más cosas mecánicas que de concepto. Y mi segundo hijo y mi hija, digamos que mi segundo hijo acaba ya de comprar una casa y se fue a vivir con la novia en Carolina, en Utah. Y aunque él es un poco más egoísta, o yo lo percibo desde afuera un poco más egoísta, o sea, que su mundo está más alrededor de él. O sea, la satisfacción de él define su mundo.
pero en el momento en que él se entera que hay alguien necesitado o que a alguien le pasó algo, que le robaron el carro, recientemente pasó que le robaron el carro a una prima y pues estaban esperando el pago del carro y no, no llegó y el carro robado y estaban en dificultades económicas y él que afortunadamente está bien, sacó una plata y se las envió de, 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 de buena voluntad. Entonces, pequeños detalles como esos me hacen ver a mí que, que hay, o sea, hay esa generosidad. Mi hija, ella económicamente no tiene gran capacidad, pero por ejemplo, una amiga de ella que se le dañó la rodilla cuando mi hija vino a Colombia, estuvo averiguando médicos ortopedistas y ya estaba acompañándola y llevándola al médico para las radiografías, etcétera. Y le dice, y me dijo a mí, me dijo, pa, si a ella le van a hacer el injerto de rodilla en Colombia, a mí me gustaría irme para allá y pasar 2 semanas, sí, con ella. Si eso pasa, tú me ayudarías aquí, digamos, con el arriendo, con ciertas cosas, porque esas 2 semanas yo no podría trabajar. Entonces, digamos, ese tipo de cosas, pues, me hacen sentir a mí bien en cuanto a que estoy viendo que su comportamiento es un comportamiento de, podríamos llamar, buenos ciudadanos, buenos miembros de la sociedad. Esa ha sido mi experiencia. Pues los felicito a los dos porque tienen muchas satisfacciones de parte de sus hijos, hijas. Y obvio que tiene mucho que ver con lo que uno ha sembrado ahí. Entonces, si bien siempre dice, mi hijo dice, es una chamba, ma, es un trabajo esto de ser padre, de ser esposo, es la talacha, le decimos en México, diaria, de estar pues abrevando el terreno. Lo que han hecho, pues ustedes deben de sentirse muy satisfechos y yo los felicito. Así es, qué bonita conversación, la verdad es que igual conmovidas por esa apertura de ustedes dos. Mil y mil gracias. Para la próxima, pues tenemos el siguiente tema que Oscar también va a preparar y es el tema financiero. Lo recuerdas, que está Sí, sí, en la información. ya tengo un borrador de eso, sí. Exacto, entonces lo voy a promover desde mañana a ver si logramos un poco más de quórum, pero y si no hay quórum, estamos nosotros. O sea, creo que Sí, no necesitamos más. Em, sí. Hay un filósofo que yo escucho mucho, no tanto que leo, sino que escucho, que se llama Javier Gomá y es español. Tienden a ponerlo un poco de extrema derecha y creo que no es así. Creo que es un hombre que tiene un centro muy equilibrado. Y él habla sobre la esperanza como el arte de esperar. Ese arte de esperar es lo que nos mantiene con esa esperanza que a veces se confunde en la religiosidad, ¿no? Pero que en realidad, en lo fundamental, estamos siempre en la espera de algo mejor. Y nuestra vida es eso, ¿no? Es la espera de algo mejor, el otro día mejor, el siguiente día mejor. Ujú. Y así se pasa la vida un poco más fácil. Es muy triste saber que de pronto hay gente que no logra ver el día mejor mañana, sino que lo tiene que sufrir. Y entonces, pues, creo que esto es digamos que no solamente la creencia, sino de haber creado un mundo, un día mejor en ese arte de esperar. Papás. Eh, las mamás las sufrimos también de otras maneras y hoy no estamos hablando de nosotras, sino es hablando con ustedes, escuchándolos a ustedes. Así que hasta otro próximo encuentro, el próximo martes. Yo creo que de aquí en adelante no vamos a tener interrupciones y espero así sea
a no ser que tengamos alguna cosa de mayor importancia en cuanto a que tenga que cancelar o algo, pero no creo. Vamos a seguir porque la continuidad es importante. Rebe lo decía, y es que efectivamente sentimos el vacío del martes cuando no nos hemos encontrado, como que ya estábamos enganchados en estas conversaciones. Así que espero motivar a los demás para que nos acompañen para la siguiente. Un abrazo enorme y feliz tarde. Oscar, ¿ibas a decir algo? Perdón. Dinos. ¿Ah? No. Ok, mil gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Qué gusto.